2, 3, 4. 4 segmentos cuyas longitudes van a ser proporcionales. Te explico en la pizarra. Mira, vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver una aplicación directa nada más para que ustedes vean cómo se trabaja, ¿ya? Cómo se aplica el teorema. A mí me interesa en este caso, ya que tú sepas cómo se plantea la proporción, ¿ya? Entonces, solamente eso es lo que me interesa en este momento. Ya cuando veamos los problemas, ¿no? Ya ahí de repente nos tranqueamos en algún problema, ¿ya? Entonces, vamos primero a ver cómo se plantean los teoremas. Ya, tenemos las 3 rectas paralelas y las 2 rectas secantes. Entonces, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, que él mida X. Vamos a poner acá un 3. Acá le vamos a poner a ver podemos poner a ver un 4 y acá le vamos a poner a ver un 2. Por ejemplo, así. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Ahí está muy bien, Alessandra, mira, ahí nos da la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear la proporción. Tú puedes trabajar de esta manera, ¿ya? De arriba hacia abajo. Y como a este lado tú has trabajado de arriba hacia abajo, a este lado va a pasar lo mismo. De arriba hacia abajo. Entonces, tú te vas a decir acá. Vas a decir X es a 3, como 4 es a 2. Entonces, ya ahí tú resuelves la proporción, ¿no? Entonces multiplicas en aspa 2x igual a 12, ¿no? 2x igual a 12 y el x te va a quedar 6, ¿correcto? Y ahí está, se acabó el problema. Pero acá lo que me interesa es que ya la parte operativa no, porque eso tú lo dominas. Lo que yo quiero que tú no recuerdes es cómo se plantea acá la proporción. Yo he trabajado en este caso de arriba hacia abajo, pero puedo trabajar así, de abajo hacia arriba, ¿ya? De abajo hacia arriba. ¿Qué estoy haciendo? Esta primera razón la estoy invirtiendo, pero si invierto la primera razón, la segunda la tengo que invertir. ¿Para qué? Para que la constante no se altere, pues la constante sea la misma. Recuerda que como es una proporción, las razones tienen que ser iguales. Y para que las razones sean iguales, la constante tiene que ser la misma, ¿ya? Ahí está. Entonces puedo trabajar así. También puedo trabajar así, ¿ah? X es a 4, ¿no? Horizontalmente. X es a 4, como he empezado de izquierda a derecha, 3 es a 2. Y ahí está. Y se acabó el problema. Ya está listo también otra forma de plantear la proporción. Ahora, el teorema de Tales también se puede aplicar a figuras geométricas. Como tú puedes observar ahí en la diapositiva, se puede aplicar a un triángulo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener así, por ejemplo, un triángulo ABC y se le va a trazar una paralela, PQ. Ahí está, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que el mide X, este segmento que mida 2, a ver, esto de acá que mida 8 y el que mida X, por ejemplo. Como hay un segmento paralelo, ¿no? El segmento PQ paralelo a AC, entonces acá nosotros podemos plantear el teorema de Tales, porque hay paralelas, ¿ya? ¿Qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a tener nosotros así, ¿no? Puede ser de esta manera, ¿ya? X es a 2, como 4 es a X. Estás empezando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, a este lado. Al otro lado, igualito, de arriba hacia abajo. O sea, 4 es a X. Y ahí está. Esa es la respuesta, chicos. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ya operan y les sale el valor de X. ¿Está bien? Ahí está entonces el teorema de Tales. Se puede aplicar a una figura geométrica. ¿Ya? Entonces, ahí está el teorema. En conclusión, chicos, cada vez que haya rectas paralelas o segmentos paralelos, tú puedes aplicar teorema de Tales, ¿ya? Cuando estés trabajando proporcionalidad, haya rectas o segmentos paralelos, recuerda, puedes aplicar el teorema de Tales de Mileto, ¿ya? Una forma práctica de utilizar este teorema, de repente en algún problema lo puedas utilizar, ¿ya? Y te va a cortar pasos en la resolución de un problema, es lo siguiente,
¿Ya? Mira, por ejemplo, acá, si tú tienes un triángulo. ¿Ya? A ver, triángulo ABC. Entonces, tú tienes una paralela MN, paralela a AC. ¿Ya? Ahí está. Entonces, por ejemplo, si él mide 5 y él mide 3. Entonces, si él mide 5, este segmento mide 5 y él mide 3, como hay paralelas, puedo aplicar teorema. ¿Qué tal, Marilyn? Ya, muy bien. Lo importante es que ya estás aquí en la clase, ¿no? Muy bien, Marilyn. Buenos días, buenos días. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué sucede? Hay paralelas, ¿no? Entonces, como hay paralelas, nosotros sabemos que se puede trabajar el teorema de Tales. Entonces, yo solamente, suponiendo que solamente tengo estas dos longitudes, 5 y 3. Entonces, yo voy a decir así, como él mide 5, él puede medir 5 por una constante. Si él mide 3, yo puedo decir que él mide 3 por la misma constante. Y se acabó, chicos. Ahí ya planteaste el teorema de Tales, ¿no? De repente es parte de la resolución de un problema, ¿ya? Entonces puedes trabajar de esta manera, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos decir, eso, tú eras profe, ¿por qué es eso? Ah, porque si tú aplicas el teorema de Tales, planteas tu proporción, va a ser así. 5 es a 3, como Bn es a NC. Y como es una proporción, es igual a una constante. Entonces tú vas a decir así. Bn es a 5b. Nc es a 3b, igual a 3b. Bn es igual a 5b. Nc es igual a 3b. Y mira, ahí está probado, está demostrado eso, ¿no? Entonces, nosotros cuando tengamos una figura y haya paralelas y solamente conocemos, ¿no?, la longitud de dos segmentos, se puede trabajar de esta manera, ¿no?, el teorema de Tales. Se va a cortar pasos en la resolución de un problema, ¿ya? Listo, chicos. Esto es lo que comprende el teorema de Tales, ¿ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? Cada vez que estés trabajando proporcionalidad y haya paralelas, puedes aplicar el teorema de Tales, ¿ya? Teorema de Tales de Mileno. Muy bien, vamos a continuar. Ya, ahí tenemos ahora dos teoremas en realidad que van a trabajar con bisectriz, ¿ya? Ahí en ese caso vamos a trabajar el teorema de la bisectriz. Como ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? El primero vamos a trabajar con una bisectriz interior, en el segundo caso con una bisectriz exterior. Entonces, vamos a ver, ¿qué sucede acá? A ver, vamos a la pizarra. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer lo siguiente acá. Veamos. Mira, el primer caso, teorema de la bisectriz interior. Tú tienes esto, por ejemplo. Ya les he dicho, ¿ah? Las aplicaciones que yo le hago acá son directas, simples. Lo que me interesa es que ustedes vean primero cómo se plantea la proporción, ¿ya? Ya de ahí en los problemas ya ahí vamos a, ¿no?, a trabajar más, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, vamos a ver. Yo tengo este triángulo y ahí está la bisectriz interior, ¿correcto? Vamos a decir que este segmento mida X, vamos a decir que él mida 12, vamos a decir acá, a ver, que él mida 2 y él, vamos a decir que mida 3, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo voy a plantear la proporción? Ahí está, mira, AB es ABC, como AD es ADC. ¿Cómo es esto? Bien, vamos a ver. Mira, tú primero vas a trabajar. Primero, identifica la bisectriz interior. La bisectriz interior está acá. Ya. Ahora, luego, ¿qué hago? Miro los lados que están a los costados de la bisectriz. Esta es la bisectriz interior. ¿Qué lado está a un costado? AB. ¿Qué lado está el otro costado? BC. Entonces planteo mi proporción así. Puedo trabajar así. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Correcto? Así. X es a 12. X es a 12. Ahí está mi primera razón. Segunda razón. Bien, como he empezado de izquierda a derecha, arriba, abajo hago lo mismo. De izquierda a derecha. Entonces ahí tenemos nosotros 2 es a 3. ¿Correcto? Y se acabó el problema. Ya está listo. Ya planteaste el teorema de la bisectriz interior. Ya en la parte operativa ustedes ya saben que se multiplica en aspa, se puede simplificar dos términos de abajo, si se pudiera, un término de arriba con un término de abajo, si se puede,
o dos términos de arriba, si se puede, ¿no? Ya la parte operativa ustedes la dominan. Lo que yo quiero acá que ustedes recuerden es que cómo se plantea la proporción. Ahora, no quiero trabajar así, no quiero trabajar de izquierda a derecha. Puede ser de derecha a izquierda. Perfecto, ahí tienes, ahí están poniendo ya la respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, yo quiero trabajar de derecha a izquierda. Entonces, mira, 12 es a X, como 3 es a 2. Ahí está. ¿Qué has hecho? Ha sido de derecha a izquierda. 12 es a X. Acá abajo, arriba, ¿no? Arriba, de derecha a izquierda. Abajo, haces lo mismo. De derecha a izquierda. 3 es a 2. ¿Qué has hecho? La primera razón la has invertido. La segunda razón la has invertido. Y ahí está. Entonces, así también yo puedo trabajar el teorema de Thales. Perdón, el teorema de la bisectriz interior. Ahora, acá también se da esta situación, mira. Tengo un triángulo. Tengo la bisectriz interior, ¿ya? Por ejemplo, yo conozco la longitud de este segmento, de este lado del triángulo, y conozco la longitud de este lado, nada más, ¿ya? Entonces, tengo un problema, parte del problema es esto, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Yo puedo trabajar eso también, ¿no? Yo puedo decir que, como él mide 3, él va a medir 3 por una constante. Si él mide 5, él va a medir 5 por la misma constante. Puedo trabajar así el teorema de la bisectriz interior. Ahora, no puede ser, no puede estar, o no podemos conocer de repente estas longitudes. Conocemos estas de acá. Conocemos esta. Por ejemplo, decimos que esta mide, a ver, 2 y esta que mida 5, por ejemplo, ¿no? Este segmento mide 5. Entonces, como él mide 2 y yo tengo ahí la bisectriz interior, yo puedo decir que este lado mide 2 y le pongo una constante, un A. Él mide 5, ya. Él mide 5 por la misma constante, que sería A. Y se acabó. Entonces ahí también yo puedo trabajar el teorema de la bisectriz interior de esta forma. ¿Correcto? A ver, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo? Ya, muy bien Alejandra, me hice todo claro, William también, Jessica también. Ya, entonces vamos a continuar. Muy bien, José, Sebastián, muy bien. Entonces, ahí está Mario también, nos dice que está todo bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Vamos a ver, tenemos ahora el teorema de la bisectriz exterior. ¿Cómo es esto? Ya. Miren, ahí, vayan observando ahí la diapositiva. Miren, observen la diapositiva y miren cómo se forma la proporción. ¿Ya? Miren la diapositiva, ¿ya? Y vean cómo se forma la proporción. Entonces, a ver. Ya, ahí está. Bien, a ver, nosotros vamos a ver acá un ejemplo. A ver, vamos a trabajar así. Acá le vamos a poner un X. Acá le vamos a poner, a ver, un 4. Acá le voy a poner un 2. Y todo esto de acá que mida 8. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a formar la proporción? Como 8 es a 2. Y ahí está. Nada más. Ahí está listo ya. Ahí está planteada la proporción. No quiero trabajar del segmento del lado mayor del triángulo hacia el lado menor. Quiero trabajar del menor al mayor. Perfecto. Entonces tú puedes plantear así tu proporción. 4 es a X. Como en la parte de arriba tú has trabajado del lado menor hacia el mayor, acá abajo trabajas igualito, del segmento menor al mayor. Entonces tendríamos acá así. 2 es a 8. 2 es a 8. Y se acabó, ya está. Resuelve tu proporción y te salió. Entonces ahí ya trabajaste el teorema de la bisectriz exterior. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos pues, ¿no? Este segmento. Ahora, también se puede trabajar así, ¿ah? Como lo hemos hecho en los anteriores. Mira, tú tienes el triángulo. A ver, triángulo ABC. Acá le ponemos la bisectriz exterior, ¿ya? Y ahí vamos a tener lo siguiente, chicos. Vamos a ver, por ejemplo,
este lado mida 9 y este lado mida, por ejemplo, 4. Entonces, tú vas a tener así, todo este segmento, como es proporcional al lado mayor, él va a medir 9, pero le pones una constante. Como este segmento, este lado del triángulo es el menor, mide 4, entonces él va a medir 4 por la misma constante. Y se acabó, ese es todo. Así podrías trabajar, ¿ya? O también, si tú tienes las longitudes de estos segmentos que están acá abajo. Por ejemplo, si tú tienes acá un N y un 3N. Entonces acá la relación, ¿no?, de estos segmentos es de 1 a 3. Entonces acá arriba también, ¿no?, vamos a tener la misma relación, de 1 a 3. Pero este segmento es el mayor, este lado del triángulo es el mayor. Entonces, como él mide 3, ¿no?, él mide, por ejemplo, 3N, yo puedo decir así, que él mide 3, pero le vas a poner, en este caso, otra constante. Acá N, entonces acá con este lado va a ser proporcional, le pones la misma constante que colocaste inicialmente, ¿ya? Porque acá ya estarías formando otra razón, ¿ya? Entonces así podría trabajar, ¿ya? O simplemente, para hacerlo más fácil también, puedo encontrarme con esta situación, ¿no? Que solamente él mida 3 y él mida 1, ¿no? Entonces ahí tú igualito, ¿no? La relación de 3 a 1, igualito acá arriba, de 3 a 1, ¿ya está? Entonces, ahí puedes trabajar, ¿no?, el teorema de la bisectriz exterior. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya, a ver, ahí tenemos teorema en incentro. En los problemas de clase, ahí tenemos un problema con teorema del incentro. Primero vamos a ver qué cosa es el incentro. En el caso del teorema del incentro, tú vas a tener así, ¿no?, el triángulo, ya, ahí está, y por ejemplo trazas una bisectriz interior. Ahí está, ¿ya? Trazas otra bisectriz interior. Este punto por donde están pasando las dos bisectrices interiores, ese punto es el incentro. A ver, dice ahí Sebastián, es la unión de varias bisectrices interiores, ¿no? El punto por donde pasa. La unión no diría, Sebastián, podría ser, ¿no?, el punto por donde pasa. Claro, pero mejor es, ¿no?, el término, la expresión, el punto por donde pasan, vamos a decir que es el punto de concurrencia de las tres bisectrices interiores en el triángulo, ¿ya? Claro, ¿por qué? Ahorita voy a explicar por qué concurrencia y no digo, por ejemplo, como dice Alessandra, intersección, ¿ya? A ver, ahorita explicamos eso. Ya, entonces acá yo tengo las bisectrices interiores. Si yo trazo la tercera bisectriz, obligatoriamente va a pasar por el incentro. Ahí está. Entonces, este punto I es el incentro. El incentro, entonces, ¿qué cosa es? Es el punto de concurrencia, ¿ya?, de las tres bisectrices interiores. Ahora, te explico por qué no digo punto de intersección o donde se intersecan, ¿no? Vamos a ver. Miren, chicos, a ver, rapidito explicamos eso. Cuando yo tengo dos rectas que pasan por un mismo punto, tenemos una recta L1, recta L2, este punto, ya, por donde pasan las dos rectas, este punto A, voy a decir que es el punto donde se intersecan, ¿ya? Punto donde se intersecan, así vamos a decir, ¿ya? El punto A es el punto donde se intersecan las dos rectas. Pero estoy trabajando, ojo, solo con dos rectas. Ahora, ¿qué pasa si yo le aumento más rectas? Una recta por acá, una recta por acá. Entonces ya estarías trabajando con 4 rectas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, como son más de 2 rectas, yo puedo decir que este punto A es el punto de concurrencia. Cuando son más de 2 rectas,
que pasa por un punto se le llama punto de concurrencia, ¿ya? Más de dos rectas, Sebastián. Claro, cuando solamente son dos, se dice intersecan, ¿no? El punto donde se intersecan las dos rectas. Punto, se acabó, nada más. Pero cuando son más de dos rectas, 3, 4, 5, 6, no, se dice punto de concurrencia. Por eso que acá yo digo que el incentro es el punto de concurrencia de las tres bisectrices interiores en el triángulo. Entonces, a este punto le llamamos incentro. El punto I se representa los puntos con mayúscula, ¿no? Se denomina incentro, ¿correcto? Ahí está. Y ahora sí, ya con esto, entonces, vamos a ver un ejemplo con teorema del incentro. Ya, a ver, vamos a revisar. Ya, voy a borrar esto, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver, veamos. Tú, por ejemplo, tienes este triángulo. Ya, acá voy a trabajar, a ver, con esta bisectriz interior. Acá está su incentro. A ver, este lado que mida 8, este lado que mida 10, este lado que mida 12. ¿Ya? Vamos a calcular él y vamos a decir, por ejemplo, que él mide 2. Entonces, ¿qué dice ahí el teorema del incentro? Ya. En el caso del teorema del incentro, mira, observamos, vamos a sumar las longitudes de los lados que están a los costados de la bisectriz. Mira la diapositiva. Mira, esta es la bisectriz interior. ¿Ya? ¿Y qué lados están a los costados? AB y BC. Entonces, sumas las longitudes de los lados del triángulo que están a los costados de la bisectriz interior. AB más BC. Entre el lado donde la bisectriz es relativa, donde la bisectriz cae. La bisectriz cae donde la bisectriz BD llega o cae en AC. Entonces, entre AC. Ahora, ¿es proporcional a quién? A estos dos segmentos que determina el incentro en la bisectriz. BI entre ID, de arriba hacia abajo. BI entre ID, ahí está, de arriba hacia abajo. Entonces, ahí tenemos el teorema del incentro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar así. Mira, 8 más 10. 8 más 10. Entre el lado donde la bisectriz es relativa. La bisectriz, ¿dónde cae? La bisectriz cae en AC. ¿Cuánto mide AC? 12. 8 más 10 es a 12. Como X es a 2. X es a 2. Y ahí tenemos nosotros el teorema del incentro. Esta es la bisectriz, sumamos los dos lados que están a los costados de la bisectriz. 8 más 10 entre 12. ¿Ya? Ahí está. Igual entre estos dos segmentos que determinan el incentro en la bisectriz interior. X es a 2. X es a 2. Y ahí está el teorema del incentro. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos, ¿no?, el teorema del incentro, que lo vamos a usar en uno de los problemas que tenemos ahí para clase. ¿Ya? Menelao no vamos a revisar en este ciclo verano, ¿ya? No tenemos problemas con Menelao, entonces no vamos a pasar el teorema de Menelao porque no lo vamos a usar. Acá también hay un teorema de Seba, ¿no? Tampoco no lo vamos a usar, no tenemos problemas con teorema de Seba, así que vamos pasando. Ya si por ahí hay alguno, pero no creo porque ya hemos estado revisando los problemas, ¿no? Entonces no hay problemas con Seba. ¿Ya? Más bien lo que sí vamos a ir es al siguiente tema. ¿Ya? Ahí está, triángulos semejantes. ¿Qué cosas son triángulos semejantes? Ya, acá sí. Mira, ahí vamos a ver qué sucede. Chicos, en general, dos objetos cualquiera van a ser semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. La misma forma, pero diferente tamaño. Por ejemplo, dos monedas, una de un sol, una de 10 céntimos. Una de un sol y una de 10 céntimos, son semejantes. Ambas tienen forma circular, pero en tamaño varía. La moneda de un sol es más pequeña, o más grande, perdón, que la de 10 céntimos. Entonces, puedo decir que son semejantes. ¿Ya está? ¿Ya? Entonces, dos objetos cualquiera van a ser semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. ¿Ya? No te olvides de eso, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros
vamos a tener en los objetos semejantes. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Dos hojas de cuaderno, por ejemplo, un cuaderno A4, un cuaderno pequeño, ¿no? Ahí está, puedo decir que son semejantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿no? Que dos hojas de diferente tamaño, ¿no? Son semejantes, ¿no? Entonces, ahí está, esa es la idea. Bajo ese concepto, nosotros nos vamos acá. Mira la diapositiva. Mira estos dos triángulos. Triángulo pequeño, triángulo grande. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá que en este triángulo pequeño, ¿ya? Ahí está. Y el triángulo grande. Ellos son semejantes, ¿ya? Porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Un triángulo más pequeño que el otro. Entonces tienen misma forma, mismo tamaño. Son semejantes. ¿Correcto? Ya está. Cuando los triángulos son semejantes, cumplen dos condiciones. Vamos a ver. Cuando los triángulos, repito, son semejantes, a ver, vamos a trabajar por acá. Y ya, triángulo ABC, triángulo MNL, ahí está. Entonces, si estos triángulos son semejantes, ¿qué cumplen? Cumplen dos condiciones. Primera condición, la medida de sus ángulos interiores tienen que ser iguales. Las medidas de los ángulos interiores tienen que ser iguales, siempre. ¿Ya? Cuando los triángulos son semejantes, las medidas de los ángulos interiores tienen que ser iguales, siempre. Eso tiene que suceder siempre. Segunda condición que debe cumplirse. Las longitudes de sus lados son respectivamente proporcionales. Las longitudes de sus lados son respectivamente proporcionales. ¿Y cómo voy a formar la proporción acá? De esta manera. Mira, por ejemplo, por el triángulo pequeño, a alfa se le opone A. ¿Ya? Entonces, tú vas a decir, A es aquí. Te vas al otro triángulo y al mismo alfa, ¿quién se le opone? M. Entonces, tú dices, A es a M. Ahí ya formates la primera razón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo he trabajado la primera razón? Con las longitudes de los lados, ¿ya? Las longitudes de los lados que se oponen a los ángulos de igual medida. Alfa, alfa, a alfa se le opone A alfa se le opone M. Formas una razón. A es a M. Ahí está. Segunda razón. La segunda razón, por ejemplo, con beta. A beta se le opone B en este triángulo. A beta se le opone N. Entonces tú dices lo siguiente. B es a N. Ahí está, segunda razón. Ya, a beta se le opone B, a beta se le opone N. Entonces, B es a N. Pero acá hay un detalle, pues. Yo estoy empezando la primera razón, o la empecé, por el triángulo pequeño. La segunda razón la vuelves a empezar por el mismo triángulo. ¿Ya? Ahí está, mira, y la última razón, como ya empecé la primera y la segunda por el triángulo pequeño, la tercera la empiezo por ahí. Entonces, vamos por acá. A pi se lo pone C. Y en este triángulo a pi se lo pone L. Entonces, C es a L. Y esto es igual a una constante, ¿no? Y ahí tienes. Entonces, esto de acá es la proporción que formamos con los triángulos, ¿ya? Semejantes, ¿correcto? Ahí está. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la, ¿no? Lo que vamos a, cómo formamos la proporción en los triángulos semejantes. Ahora, tú no quieres trabajar del triángulo pequeño hacia el grande, quieres trabajar del triángulo grande hacia el pequeño, igualito, pues, mira, a alfa se le opone M, ahí está, a alfa se le opone A, entonces M es A. ¿Qué estás haciendo? La primera razón la estás invirtiendo. Pero si tú inviertes la primera razón, recuerda, la segunda y la tercera tienes que invertir. Porque si estás empezando una razón por el triángulo grande, la segunda y la tercera la empiezas por ese mismo triángulo. No te olvides, ¿ya? Ahí está. Entonces, chicos, esto es, ¿no? La definición de triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando cumplen dos condiciones. La medida de sus ángulos interiores son iguales
y las longitudes de sus lados respectivamente proporcionales. Y listo. ¿Ya? Ahí está. Bien, para terminar esta parte de los triángulos semejantes, vamos a ver los criterios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aplicar en los problemas, ¿no? Los criterios de semejanza es lo que se va a aplicar en los problemas. A ver, un momentito. Ya, ahí está. Ya, entonces, a ver. Ya, ahí tenemos. Entonces, ahí está los criterios, ¿no? Bien, a ver, el primer criterio, el primer teorema. Dos triángulos van a ser semejantes si tienen dos ángulos de igual medida. O sea, por ejemplo, así. Tú en los problemas, cuando veas dos triángulos que tienen dos ángulos de igual medida, al toque, ellos son semejantes ya. O sea, por ejemplo, si tú tienes así, dos triángulos, triángulo ABC, triángulo PQR, poniendo que este ángulo mida alfa, este ángulo mida beta, este ángulo mida alfa y este ángulo mida beta. Ahí. Cuando me encuentre con esta situación, ya, ellos son semejantes. Suponiendo que él mida X, ¿ya? A ver, vamos a poner acá un X y acá le ponemos, a ver, un 6. Acá le podemos poner, a ver, un 3 y acá un 2. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente, chicos. Mira, vamos a formar la proporción, ¿ya? Yo ya sé que estos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen dos ángulos de igual medida. Mira, ahí está. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Así. Por ejemplo, a beta, empiezo por beta, por este triángulo. A beta se le opone X. Allá. Entonces yo digo, X es aquí. Es A. Me voy al otro triángulo, al mismo beta. ¿Quién se le opone? 3. Ahí está. Entonces, X es a 3. Ahora, como empecé la primera razón por este triángulo, la segunda razón la vuelvo a empezar por ahí. Entonces acá a alfa se lo pone 6. Entonces me voy al otro triángulo y a este alfa se lo pone 2. Y ahí está. Y ya planteé la proporción. Así voy a trabajar con los problemas de semejanza. Voy a formar, ¿no? Como hemos hecho en la definición, con las longitudes de los lados que se oponen a los ángulos de igual medida, ¿ya? Y nada más, ese es el primer caso, el primer criterio de semejanza. Si necesitas completar el tercer ángulo, lo completas nomás. Mira, si fuera acá, ¿no? Que yo necesite calcular, completar esta medida angular, ya le he puesto un phi, me voy al otro triángulo, entonces él sería phi, ¿no? Y ya está, se acabó, no hay ningún problema. Ya el tercer ángulo lo completas, le pones la misma medida, porque ya tienes dos ángulos de igual medida, ¿no? Inicialmente tenías estos dos ángulos de igual medida, entonces ya el tercer ángulo se completa nomás. ¿Ya, chicos? Ahí está. Bien, vamos al segundo caso, al segundo criterio de semejanza. Los triángulos son semejantes cuando tienen dos lados, ya respectivamente proporcionales, y el ángulo que forman ellos de igual medida, ¿ya? ¿Cómo es esto? Vamos a ver. A ver, veamos. Por ejemplo, así. Tú tienes un triángulo por acá y otro triángulo por acá. Entonces, tenemos acá alfa y alfa, ¿ya? Acá le ponemos un 3 y acá un 4. Acá yo le voy a poner, a ver, un 12 y un 16. Por ejemplo, así, ¿ya? Entonces, estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque, mira, tienen la misma relación, ¿ah? 3 y 12, de 1 a 4. Esta longitud es 4 veces esta. Entonces, la relación es de 1 a 4. Igualito acá, mira, de 1 a 4, relación de 1 a 4. Y el ángulo que forman dichos lados de igual medida, ¿ya? El ángulo que forman dichos lados de igual medida. Entonces, ellos son semejantes. Ahí está el segundo caso, el segundo criterio. ¿Ya? Ahí está. Ya, chicos, entonces ahí nosotros tenemos
el segundo caso de semejanza, ¿correcto? Ahora, mira, ¿qué sucede si decimos lo siguiente? Que él mida, a ver, vamos a ponerle, a ver, acá un 5 y acá yo le pongo un X. ¿Cuánto es X? A ver, ¿cuánto es X ahí? A ver, ¿cuánto será el valor de X? Mira, relación, a ver, de 1 a 4. De 1 a 4. Y como son semejantes, de 1 a 4. O sea que el X tiene que ser 20, ¿no? Claro, muy bien, ya está. Sin hacer ninguna operación, ¿ah? Ya sacas tú no deduces, mira, porque la relación es de 3, acá es 3, 12, o sea, de 1 a 4. De 1 a 4. Entonces acá, de 1 a 4. X es igual a 20. Y se acabó. Ese es todo el problema, chicos. Ahí ya ustedes aplicaron ya el tercer caso de semejanza. Nada más. Vamos al tercer y último caso de semejanza. Dice, dos triángulos son semejantes, ¿ya? Dos triángulos son semejantes cuando tienen, ¿ya? Cuando tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. A ver, vamos a ver eso. A ver, cuando tenemos así, mira. Dos triángulos son semejantes cuando tienen, ¿ya? ¿No? Sus tres lados respectivamente proporcionales. Vamos a decir, a ver, que el mide 3, el que mida 5, ¿ya? Y acá le vamos a poner, a ver, un 7, pues le pondremos, ¿ya? Ahora, vamos a poner acá lo siguiente. A ver, acá le vamos a poner un 6, un 10 y un 14. Por ejemplo ahí, ¿no? Un ejemplo directo y simple. Entonces, ¿qué pasa acá? Mira, nosotros tenemos relación acá, 1 y 6, o sea, de 1 a 2. Mira, 5 y 10, de 1 a 2. De 7 a 14, de 1 a 2. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. Ya está, son semejantes. Ahora, a ver, entonces, como los tres lados son respectivamente proporcionales, ¿ya? Entonces, mira, relación de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, de 1 a 2, ahí está, los tres lados respectivamente proporcionales, estos dos triángulos son semejantes. Punto, nada más. ¿Y qué pasa si me dieran esto de acá, no? Por ejemplo, este ángulo que mía 2x y este ángulo que mía 36. Ahora, vamos a ponerle acá 72. Ahí está. ¿Ya? Listo. ¿Se podrá calcular X? ¿Se podrá calcular X? A ver. ¿Qué dices? ¿Cuánto será el valor de X ahí? A ver, ¿qué dices? ¿Cuánto será el valor de X? Sería 36, ¿no? Claro, porque tú sabes que si los triángulos son semejantes, a los lados proporcionales se lo ponen ángulos de igual medida. A los lados proporcionales se lo ponen ángulos de igual medida. Entonces, 2x y 72 van a ser iguales. El x te va a quedar 36, por ejemplo. Y se acabó el problema, chicos, eso es todo. ¿Ya? Ahí tienen ustedes entonces ya la aplicación del tercer caso, el tercer criterio de semejanza. ¿Correcto? Ahí está. ¿Alguna duda acá? A ver, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con la semejanza, algo? Ya, me dice todo claro, me dicen, ahí está Valeria, Marilyn, Sebastián, Jessica, perfecto, ya, muy bien, está Sebastián, ¿no? Jessica Villafuerte, Xiomini, Alejandra, muy bien, Karim, William. Ya, chicos, entonces ahí tenemos nosotros, ya, el tercer y último caso de semejanza, ¿correcto? Ahí está, muy bien, muy bien. A ver, entonces acá ya con esto estamos terminando la teoría, ¿ya? Entonces ahora sí, ya pasamos a los problemas, ¿correcto? A ver, un momento, por favor.
Bien, vamos a continuar ahora sí, nos vamos a los problemas. Ya, a ver, veamos. Ya, vamos a apagar la cámara un momento. Ya, ahí está. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar los problemas. Vámonos al primer problema. Ya, ahí está. Primer problema. Dice lo siguiente. A ver, en la figura, la recta L1, la recta L2, recta L3 son paralelas. Ahí te está diciendo que las rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Muy bien, hay que calcular el valor de X, ¿no? Entonces, ahí tenemos como datos el X, ¿no? Un 9, un 4, un 2x y un 30 grados. Entonces, como hay paralelas, chicos, podemos aplicar teorema de Tales, ¿no? Ahí está. Pero hay que darle la forma al teorema de Tales. Vamos a ver. Mira, acá lo que se va a hacer es lo siguiente. Entonces vamos por acá, resolución, ¿ya? Piden X, ahí está. Y vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Ahí está. Trazamos BC, ¿no? O sea, acá, a ver, vamos a repetir esto. Ya, ahí, entonces vamos a tener AB, ¿no? AB. Ya, este segmento AB se va a prolongar. Este segmento AB se va a prolongar. ¿Para qué? Para poder formar el teorema de Tales, ¿no? Ahí está, trazamos BC, ahí tienes, pero como la recta L1 y la recta L3 son paralelas por dato del problema, este 90 que está acá baja acá, ¿no? Entonces ahí tenemos así. Y ahí formas, ¿no? Ahí formas un triángulo de 30 y 60 grados. Pero nosotros sabemos que en el triángulo de 30 y 60 grados, mira, la hipotenusa es el doble de un cateto. La hipotenusa, mira, está 2K, es el doble del cateto opuesto a 30. Como esto es 2X, el opuesto a 30 va a medir X. Entonces ahí está. Y ya tienes ahí el teorema de Tales. Ya lo puedes trabajar ya. Por teorema de Tales. Entonces, mira, por teorema de Tales, X sobre 9, X es a 9, como 4 es a X, ¿no? X es a 9, como 4 es a X. Y ahí está. Mira, por teorema de Tales, ¿no? Ahí está. Forma la proporción X es a 9, como 4 es a X. Y ahí salió el problema. X al cuadrado igual a 36. X al cuadrado igual a 36. Y el X es igual a 6. Y se acabó el problema, ¿no? Eso es todo. ¿Ya? Eso es el problema, ahí está. Como hay paralelas, entonces, chicos, se ha trabajado, se ha aplicado teorema de Tales, ¿no? Como, repito, hay paralelas, se puede trabajar, se puede aplicar teorema de Tales de Millet. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, a ver, revise la diapositiva un momento. Ya, nos vamos al siguiente problema. Nos vamos al problema número 2. Ahí está. Bien. En el problema número 2 dice lo siguiente, ¿no? BD es igual a 2 veces de A. BD es igual a 2 veces de A. Y además DE igual a EC. DE igual a EC. Y hay que hallar el valor de X.
Pero X, ¿quién es? Es la medida de un ángulo, ¿no? Mira, ahí está el X. Mira, el X, la medida de un ángulo. Este segmento BE mide 4. Entonces vamos a ver la resolución. Mira, ahí tenemos que BD, a ver, acá, AD que mida A. Entonces, BD es 2A. Como AD o DA mide A, entonces BD es 2A. Mira, ahí está. Ahora, DE y S son iguales. DE y S son iguales. Entonces le vamos a poner B y B. DE y S son iguales. Le ponemos B y B. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Chicos, hay paralelas, ¿ah? Chicos, hay paralelas. Miren acá. 90 y 90. Ángulo de igual medida. Quiere decir que DE es paralelo a AC. ¿Ya? Y como hay paralelas, tú puedes aplicar teorema de Tales. Entonces, ¿qué vas a decir? 2A es a A, como 4 es a B. Mira, vamos a ver. Aplicamos el teorema de Tales. Ahí está, por teorema de Tales. 2A es a A, como 4 es a B. Ahí está. Mira, 2A es a A, como 4 es a B. Y ahí tienes, ¿no? Para trabajar la proporción, A con A se van. ¿Ya? Ahí está. Y simplificamos ahí, resolvemos la expresión y nos queda que B es igual a 2. Claro, B es igual a 2. Y si B es igual a 2, el problema ya salió. Porque acá tú vas a tener que B es 2 y esto de acá es 4. Entonces vamos a tener así, del gráfico, mira el triángulo BDE, ahí está. Esta hipotenusa mide 4, esto mide 2. La hipotenusa, el doble de un cateto. La hipotenusa, el doble de un cateto. Entonces el X te va a quedar 30 grados, ¿no? El X te va a quedar 30 grados, porque la hipotenusa es el doble de un cateto. ¿Ya, chicos? Ahí está. ¿Ya? A ver, revisamos el problema. Como hay paralelas, se ha formado, ¿no? El teorema de Tales, se determina el teorema de Tales, porque hay paralelas, ¿ya? Entonces tú trabajas teorema de Tales. A ver, revisamos la diapositiva un momento. Ya, a ver, veamos. Creo que no hay dudas. Seguimos, pues, seguimos. A ver, seguimos, vamos por acá. Problema 3, ya. En el problema 3 dice lo siguiente. Hay que calcular X, pero X, mira, es la medida de este ángulo. Y acá DC es lo que te piden calcular, ¿no? Ahora, en el triángulo ABC, ya, ahí tienes una bisectriz interior. En el triángulo ABC tienes una bisectriz interior. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Ya, lo que nosotros vamos a hacer es, voy a calcular DC. ¿Ya? Pero a calcular DC ya calculé AE, porque DC y AE son iguales. DC y AE son iguales. ¿Ya? Ahí está. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Mira, voy a calcular este ángulo de acá. Voy a trabajar en el triángulo ABC. En el triángulo ABC voy a determinar ya teorema de la bisectriz interior. ¿Ya? En el triángulo ABC voy a trabajar teorema de la bisectriz interior. 4 es a 6, como 2 es a DC. 4 es a 6, como 2 es a DC. Ahí está. Entonces, vamos a tener acá que DC es igual a 3, ¿no? Porque tú multiplicas ahí 2 por 6 y divides entre 4, ¿no? O sea, 2 por 6, 12, entre 4, 3. Y ahí está. Como
DC y AE son iguales a 3, entonces ahí está, pues, ¿no? Mira, acá ustedes tienen 3 y acá 3. Por dato, DC y AE son iguales. DC3, AE3, ¿no? Ahí está. Y el triángulo AEC es un triángulo conocido, ¿no? El triángulo AEC es un triángulo conocido. Mira, AC mide 5, AE mide 3 y ahí tenemos el otro cateto que es 4. Entonces, nosotros tenemos acá esto. X, la medida de este ángulo, ¿no? Ahí vamos a tener que el X va a ser igual a 37. Muy bien. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, ahí el problema ya está listo. El X es igual a 37. Y nada más. Ese es el problema número 3, ¿ya? Entonces, ahí, primero, en el triángulo ABC, hemos aplicado teorema de la bisectriz interior para calcular DC. Ya, para calcular DC, he aplicado teorema de la bisectriz interior. Ya, ahí está. Y luego decimos que DC es 3. Ya, AE también es 3. Entonces ahí tenemos que AEC, ¿no? Ese triángulo es triángulo rectángulo notable de 37 y 53, porque toda la hipotenusa mide 5, este cateto 3, y ahí está. Entonces, 5, 3. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros el notable de 37 y 53. ¿No? Y ya está, nada más. Eso es todo lo que tenemos nosotros ahí en ese problema, ¿no? Entonces, la respuesta es 37 grados. DC mide X. DC mide X, ¿no? Que es lo que vas a calcular, le vamos a poner X. AB mide 5, BD mide 3, y ahí vamos a ver nosotros que la medida del ángulo ABD, es 2 alfa, y la medida del ángulo DBC 90 menos alfa. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Mira, ahí tenemos que, a ver, DC es X, ¿no? DC es X, lo que vas a calcular. Ya. AB 5, BD 3. La medida del ángulo ABD es 2 alfa. Ahí está. Y DBC, ángulo DBC 90 menos alfa. DBC 90 menos alfa. Entonces ahí nosotros tenemos ya ese, ¿no? El problema, y ahí están los datos que hemos colocado. Muy bien, pero observa, el triángulo BDA es conocido. El triángulo BDA es conocido. Es un triángulo de 37 y 53, ¿no? Porque mira la hipotenusa B, mide 5. Mira el cateto BD, 3. Entonces acá nosotros vamos a tener que AD mide 4. AD mide 4, ¿no? En el triángulo BDA, mira, la hipotenusa mide 5. BD mide 3. AD mide 4. Ahí está. Ya, este es un triángulo de 37 y 53. Ahora, ¿qué más voy a hacer acá? Ya, hasta ahí, claro, muy bien, el alfa 26,5, perfecto. Pero hasta ahí, por ejemplo, no tengo, o sea, no tengo teorema para aplicar, ¿no? O sea, sí podría ayudarte el ángulo, el alfa que sea 26,5, pero está limitada esa, o sea, ese dato que obtienes ahí, Sebastián, va a estar limitado porque no te va a ayudar a resolver el problema. Ya, ahora, hasta ahí como tenemos, nosotros no podemos aplicar ningún teorema, ¿no? Ahí no puedo aplicar teorema. Pero, ¿qué sucede acá? Congruentes. No, no hay congruencia ahí, ¿ah? Pero ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente. ¿Qué pasa si yo prolongo AB por B? Mira, ¿qué pasa si prolongamos AB por B? Mira este ángulo que se forma acá.
Mira este ángulo que se forma acá. La única opción que tendría ahí es trabajar con las medidas angulares, porque no tengo más datos, pues, ¿no? Ya trabajé con las longitudes, ahora, ¿no? Ahí tengo DC, que es lo que voy a calcular, pero no tengo más datos, o sea, solamente tengo el 2 alfa, el 90 menos alfa. Ya ahí con ellos ya tengo que trabajar. Entonces, como estas tres medidas angulares están sobre una misma línea recta, entonces este ángulo que está acá va a medir 90 menos alfa, ¿no? Ese ángulo que está ahí va a medir 90 menos alfa. Y ahí está. Entonces, para el triángulo BDA, BC es una bisectriz exterior. Para el triángulo BDA, BC es una bisectriz exterior. ¿Correcto? Entonces vas a aplicar teorema de la bisectriz exterior. Vas a aplicar teorema de la bisectriz exterior para calcular el valor de DC, que le hemos puesto X. Entonces, mira, ahí está, por teorema de la bisectriz exterior. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que 5 es a 3, como 4 más X es a X. 5 es a 3, como 4 más X es a X. Y ahí está, mira. Y ahí ya resolvemos, ¿no? Multiplicamos en aspa, 5 por X, 5X, 4 por 3, 12, más 3X, ¿no? Y ahí ya tenemos nosotros la ecuación. Entonces, resolvemos 2X igual a 12, el X es igual a 6, ¿no? El X es igual a 6. ¿Qué nos piden calcular? DC. DC, ¿cuánto mide? 6. Y ahí está. Entonces, ahí tenemos nosotros el problema número 4. ¿Cuánto nos salió? 6. Entonces estamos aplicando ahí teorema de la bisectriz exterior. ¿Ya? ¿Cómo la obtuvimos? Completando medidas angulares, porque solamente nos daban los datos, completamos este 4 acá, y esto era lo que pedían calcular. Como acá hay un 2 alfa y un 90 menos alfa, nosotros prolongamos acá, AB por B. Y ahí ya calculamos esta medida angular, ¿no? 2 alfa, 90 menos alfa, el 90 menos alfa también, ¿no? Entonces ahí ya deduces tú que el triángulo BDA, ¿no? Para el triángulo BDA, BC es una bisectriz exterior. Para el triángulo BDA, BC es una bisectriz exterior. Entonces, por eso que tú aplicas teorema de la bisectriz exterior. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí tenemos nosotros ya el problema número 4. A ver, revisamos. Ya, a ver, ¿alguna duda en este problema? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien hasta acá? Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar nosotros. A ver, problema número 5 ahora. Perfecto. Ahí está. Problema número 5. Ya, muy bien. Dice que hay que hallar X. Ya, X es la medida de ese ángulo A. Pero tenemos ahí que el triángulo ABC, ¿no? Para el triángulo ABC el punto I es sin centro. Para el triángulo ABC el punto I es sin centro. Entonces nosotros ahí vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a aplicar teorema del incentro. Voy a aplicar teorema del incentro, ¿ya? Entonces tenemos que el lado AB mide 6, el lado BC mide A más 3, el lado AC mide 2A. Esos son los datos, ¿ya? Esos son los datos. AB mide 6, BC mide A más 3 y AC mide 2A. Esos son los datos, ¿ya? Pero ahí tenemos un dato con el incentro, ¿no? Dice que BI es igual a 2 veces ID. BI igual a 2 veces ID. BI, ahí está.
2 veces ID. Entonces acá nosotros tenemos que ID mide B, BI mide el doble, ID mide B, BI mide 2B. Entonces ahí nosotros tenemos, ¿no? Ya la relación para trabajar el teorema del insecto. ¿Ya? Ahí están todos los datos ya para trabajar el teorema. Entonces vamos a calcular el valor de X, ¿no? Que es la medida de ese ángulo. ¿Ya? Ahí está. Vamos a tener por teorema del incentro, ahí está, por teorema del incentro, entonces trabajamos, ahí está, 6 más A más 3, la suma de las longitudes de estos dos lados, ¿no? La suma de la longitud de este lado más este lado, ¿no? 6 más A más 3 entre 2A es igual a 2B entre B. 2B entre B, ¿no? Y ahí tienes. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar esto. Los B se van a ir, se van a simplificar y me va a quedar lo siguiente, ¿no? 9 más A entre 2A es igual a 2B entre B. Los B se van a simplificar y multiplicas en aspa. 9 más A por 1, ahí está, 9 más A, 2 por 2, 4, 4A. Entonces resuelves aquí. ¿Ya? Acá, repito, B con B se simplifican, me queda 1 por 9 más A, 9 más A, 2 por 2, 4, ahí está 4A. Este A pasa a restar al 4A. Este A pasa a restar al 4A. Entonces 9 es igual a 3A. Entonces el A te va a quedar 3. Ajá, muy bien, el A es 3. Y si el A es 3, si el A es 3, esto de acá es 6. Esto de acá es 6 y acá es 6, ¿no? O sea que nos va a quedar ahí un triángulo equilátero. Mira, ahí está. BC 6, AC 6, porque acá, chicos, vamos a tener que A es 3. Como A es 3, 3 más 3, 6. 2 por 3, 6. 6, 6, 6. Ahí está. Se forma un triángulo equilátero. Mira, ahí está. 6, 6, 6. Ahí tienes. ¿Correcto? Entonces ahí vamos a tener que el X es 60 grados. Claro, porque lo que se va a formar ahí es un triángulo equilátero. Los tres lados ya tienen la misma longitud. ¿Ya? Los tres lados tienen la misma longitud. Entonces lo que se va a formar ahí, repito, es un triángulo equilátero. ¿No? Ahí está 6, 6, 6, tres lados congruentes de igual longitud. Entonces, lo que se forma es un triángulo equilátero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la respuesta, ¿no? Sería 60 grados. ¿Ya? Porque se forma un triángulo equilátero. ¿Qué hemos aplicado acá? Teorema del incentro. ¿Para qué? Para calcular, primero, para calcular el valor de A. Teniendo el valor de A, el problema ya salía, ¿no? Ya, ahí está. A ver, revisa por favor el problema. Bien, creo que no hay dudas porque nadie me indica algo. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a ver, problema número 6 nos tocaría ver. A ver, ahí está. En el problema 6 dice lo siguiente. En un triángulo ABC, en el lado AB se ubica el punto M, en BC el punto N, de modo que MN es paralelo a AC. BN mide 6 y 5 veces MN igual a 3 veces AC. Muy bien. A ver, calcular o hay que hallar NC. Ya chicos, un momentito voy a encender la cámara porque tengo que explicarles algo acá. Miren, ahí hay un dato que dice lo siguiente.
ahí hay un dato que dice que 5 veces MN es igual a 3 veces AC. ¿No? Ahí hay un dato así. Ya, acá las longitudes del segmento MN y del segmento AC están dadas en forma de proporción. Ya, a ver, vamos a explicar, ¿no? Cómo voy a ubicar yo las longitudes. Mira, la idea es esta, chicos. ¿Esto de dónde viene? De acá. Este MN lo voy a bajar igual. Como AC se está multiplicando con 3, este AC pasa a dividir al MN. Este 3 lo bajas igual. Y como este 5 se está multiplicando como MN, el 5 pasa a dividir. Y ahí formaste una proporción. Como es igual la proporción a una constante, tú le puedes poner una A y una A. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a decir? Que MN es igual a 3A. AC igual a 5A. Entonces ahí tú vas a decir, vas a reemplazar. Donde dice MN, 3A. Donde dice AC, 5A. Ahí está. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Cuando nos encontremos con las longitudes de los segmentos dadas de esta manera, ya lo vamos a acomodar así. En otras palabras, chicos, se va a trabajar en forma cruzada. Mira, MN es como 3. Mira, ahí está. AC es como 5. Mira, ahí está. Entonces, sin necesidad de hacer esta proporción, cuando nos encontremos de esta manera, tú vas a agarrar en forma cruzada los segmentos. MN es como la longitud que está al otro lado. Y en este caso AC como la longitud que está al otro lado. ¿Ya? Entonces, chicos, ahí tenemos nosotros, ¿no? Cómo voy a trabajar esta proporción. ¿Ya? A ver. Entonces, ahora sí, vamos a ver por acá. A ver, vamos a apagar la cámara. Y vamos a ver el problema. Ya, ahí está. Ya, ¿qué voy a hacer yo acá? Dice, en un triángulo ABC. Ya, resolución. Ya, triángulo ABC. Ya, este triángulo ABC se ubica en AB el punto M. Ya, bueno, ahí me he puesto un alfa ya. Ahí está, lado AB el punto M y en BC el punto N. Ahí está. Pero MN es paralelo a AC. MN es el dato del problema. Mira el planteamiento del problema, los datos, ¿ah? MN paralelo a AC. Entonces ahí se va a hacer ese trazo. MN paralelo a C. BN mide 6. ¿Ya? A ver, como MN es paralelo a AC, la medida de este ángulo, por ejemplo, y la medida de este ángulo van a ser iguales. Como MN es paralelo a AC, MN es paralelo a AC, la medida de este ángulo y la medida de este ángulo van a ser iguales. Ahí está. ¿Ya? Ahí tienes. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. BN mide 6. ¿Ya? Ahí está. Y ahí tenemos que 5 veces MN es igual a 3 veces AC. Entonces ahí hacemos lo que te expliqué en la pizarra, ¿no? Mira, ahí está, NC, ¿no? Es lo que vas a calcular. Entonces vamos a tener así. Del dato, ¿no? Ahí está, del dato. 5 veces MN es igual a 3B y AC igual a 5B. ¿Ves? Se está trabajando de forma cruzada. AC es como 5 y MN es como 3. Y le pones una constante. Y ya está. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Ya, acá ya trabajamos con semejanza. Mira el triángulo MBN. Mira el triángulo MBN. En el triángulo MBN, mira, acá tú tienes, a ver, un alfa y acá hay un beta. Acá hay un alfa y acá hay un beta. Mira el triángulo ABC. Mira el triángulo ABC. Acá tienes un alfa y acá tienes un beta. Entonces ahí hay triángulos semejantes. ¿Ya? Ahí hay triángulos semejantes.
el triángulo, ya piden calcular X, el triángulo ahí MBN semejante al triángulo ABC. El triángulo MBN semejante al triángulo ABC. ¿Ya? Ahí está la semejanza. Y trabaja la proporción. Por ejemplo, acá a alfa se le opone 3b en el triángulo pequeño. En el triángulo grande, a alfa se le opone 5b. O sea que vamos a tener ahí que 3b es a 5b. Ahí está. 3b es a 5b. Luego, en el triángulo pequeño, a beta se le opone 6. En el triángulo pequeño, a beta se le opone 6. En el triángulo grande, a beta se le opone 6 más x. Entonces, 6 es a 6 más x. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ahí nosotros tenemos ya esta proporción ya planteada de la semejanza, ¿no? Estamos empezando del triángulo pequeño al triángulo grande. Ya en el triángulo pequeño, MBN, ahí está, a alfa se le opone 3b. En el triángulo grande, ABC, a alfa se le opone 5b. 3b es a 5b. Ahora acá, a beta se le opone 6 en el triángulo pequeño. En el triángulo grande, a beta se le opone x más 6. Y ahí está, ¿no?, la proporción planteada. B con B se van. Y multiplicas en aspa. ¿Ya? 3 por 6, 18, más 3 por x, 3x, igual a 5 por 3, 5 por 6, 30, ¿no? 5 por 6, 30. Multiplicas en aspa ahí. 3 por 6, 18, ya, más 3 por x, 3x, igual a 5 por 6, 30. Este 18 pasa a restar al 30, entonces 3x igual a 12. Y el x, ¿cuánto te va a quedar? 4, y ahí está la respuesta. ¿Ya? Ahí está la respuesta ya, ¿no? Entonces el x es igual a 4. ¿Ya? A ver, revisamos el problema, revisamos la pregunta. De repente ahí algunos de ustedes han sacado respuesta 6, ¿no? Porque acá ustedes han tomado estas longitudes como que MN es 5 y AC es 3. Y no es así, pues, ¿no? Entonces se trabaja en forma cruzada, como les expliqué en la pizarra, ¿ya? Entonces ahí tenemos el problema número 6. Ah, ya, todavía no, un momento, pues todavía estamos en la 6 y ya quieren la 7. Ya, a ver, un momento, todavía estamos en el problema 6, ¿correcto? Ya, ¿alguna duda con el problema 6? Algo que no hayan entendido. A ver, ¿alguna duda que haya por ahí? Ya, entonces no hay dudas y nos vamos ahora sí al problema 7. Ya, en el problema 7 dice lo siguiente. A ver, ¿qué vamos a hacer? Dice que hay un triángulo, ¿no? Y en este triángulo, ya en la prolongación de AB se ubica el punto N. Y en la prolongación de CB se ubica el punto M. A ver, ahí está. Resolución. En un triángulo ABC. En la prolongación, a ver, en el triángulo ABC, ahí está el triángulo ABC. En la prolongación de AB se ubica el punto N. Ahí está, N. Luego se va a prolongar CB por B. Ya, y se va a ubicar el punto M. Y ahí se va a trazar la paralela MN a AC. Se va a trazar por MN una paralela a AC. Ahí está. Se traza MN paralela a AC. Ya, ahí tienes esa paralela. Ya, MN paralela a AC.
Ahora, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. AN mide 15, ¿no? Luego tenemos que calcular BN. Y 3 veces MN es igual a 2 veces AC. A ver, ahí está, piden el valor de X. Ahí está X, BN es X, ¿ya? Y tenemos que AN mide 15. AN mide 15. Entonces ahí tendríamos que si todo AN mide 15, todo AN mide 15 y BN mide X, entonces AB va a medir 15 menos X. ¿Ya? Si BN mide 15, X, perdón, y todo AN mide 15, ¿ya? Entonces AB es 15 menos X. Ahora, mira, otra vez me encuentro acá con las longitudes de esta manera. 3 veces MN igual a 2 veces AC. Entonces, ya sabemos nosotros que cuando viene las longitudes de esta manera, se trabaja en forma cruzada, ¿no? MN es como 2, MN es como 2 y AC es como 3. Entonces voy a tener así. MN es como 2 y AC es como 3. ¿Ya? Ahí está. Ahora, si acá yo tengo un beta y acá hay un beta, ángulos opuestos por el vértice, mira, son de igual medida, pues. Si acá hay un beta, esto de acá es beta. ¿Ya? Ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué más vamos a tener acá? Vamos a tener lo siguiente. Si este ángulo mide alfa por las paralelas, si él mide alfa, este ángulo mide alfa. Entonces ahí nosotros vamos a tener alfa ahí arriba, alfa abajo, ¿no? Como la Z, pues, ¿no? Mira, aparece la Z. ¿Ya? Correcto, ahí está la Z. Y ahí ya nosotros tenemos los triángulos semejantes. El triángulo MBN semejante al triángulo ABC. Triángulo MBN semejante al triángulo ABC. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí tenemos. Triángulo MBN semejante al triángulo ABC. Y forma la proporción. A ver, vamos a formar la proporción. Por ejemplo, a alfa se lo pone X. Acá abajo a alfa se lo pone 15 menos X. ¿No? Ahí está. Allá han empezado por el beta. A beta se lo pone 2A. A este beta se lo pone 3A. Ahí está. A beta se lo pone 2A. A este beta se lo pone 3A. Ahora, a este alfa se lo pone 15. Como hemos empezado la primera razón por el triángulo pequeño, la segunda se vuelve a empezar por el mismo triángulo. Entonces, a beta se lo pone 2A, a este beta se lo pone 3A. Ahora, a este alfa se lo pone X, mira, ahí está, y a este alfa se lo pone 15 menos X. Y ahí tienes ya planteada la proporción. ¿Ya? Ahora vamos, los A los vamos a simplificar y multiplicas en aspa. Los A los simplificas y multiplicas en alfa. 30 menos 2X igual a 3X. 30, 2 por 15 menos X, 30 menos 2X igual a 3X. Y ahí está. Este 2 es negativo, pasa al otro lado positivo. 5X igual a 30 y el X te va a quedar 6, ¿no? El X te va a quedar 6. Y ahí está la respuesta del problema. ¿Ya? Muy bien, el X salió 6. Ya, a ver, ahí tenemos entonces el problema número 7. ¿Por qué puso abajo alfa también? Por la Z. Claro, es que mira, ¿qué pasa? El problema me indica que MN es paralelo a AC. Entonces, ángulos alternos internos. Alternos internos. Si este es alfa, acá también hay alfa, pues.
¿no? Ángulos alternos internos son de igual medida, ¿correcto? Ahí está, claro, porque el problema ya me está diciendo que MN y AC son paralelos, ¿ah? El problema ya me está indicando que MN y AC son paralelos, ¿ya? Ahí está. Por eso que coloco alfa y alfa. A ver, ¿alguna otra duda que haya por ahí? Ya, muy bien, Andrea. Creo que ya no hay. No hay dudas, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar, pues. Vámonos al problema 8. A ver. La 8 sale 11, dice Alessandra. A ver. Ya, dice, en un triángulo ABC, ya, en AB se ubica el punto P. Y, a ver, triángulo ABC. Ya, en AB se va a ubicar el punto P. En BC el punto Q. Ya. Y ahí dice que la medida del ángulo PBQ es igual al ángulo ACQ. AP es 2, ya, PB es 8 y BQ es 5 y hay que calcular QC. Chicos, acá, si tienen un problema así, no vayan a caer en el error de trazar el segmento PQ de manera paralela a AC. Para que ustedes tracen de manera paralela, el problema tendría que indicarte. El problema tendría que indicarte que son paralelas, ¿ya? El problema tendría que indicar que son paralelas. Entonces, por eso que los puntos se están ubicados de esa manera, porque el segmento PQ y el segmento AC no son paralelos, ¿ya? Entonces acá el punto P, ¿no? Está en AB, el punto Q en BC. Entonces la medida del ángulo BPQ alfa, medida del ángulo ACQ alfa, porque por dato del problema, mira, son iguales, ¿ah? Por dato del problema son iguales. Ahí está, alfa, alfa, AP mide 2, ya, PB 8, ahí está, BQ 5, y ahí hay que calcular QC. Hay que calcular QC. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros ya este problema. Ya. Ahora mira, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Observa el triángulo BPQ, observa el triángulo BPQ y el triángulo ABC. Observa el triángulo BPQ y el triángulo ABC. ¿Ya? Entonces, en esos dos triángulos, BPQ y ABC, acá hay un ángulo común, un ángulo que pertenece a ambos triángulos. Este ángulo de acá. Entonces, ahí nos piden calcular el valor de QC, ¿ves? Ahí está. A ese ángulo le están poniendo phi. Entonces, en el triángulo PBQ tienes phi y alfa. Triángulo ABC tienes phi y alfa. Entonces, ahí está, chicos. Ya, ahí tienen ustedes, entonces, ya el problema número 8, ya, donde ahí hay un triángulo PBQ y un triángulo ABC, ¿no? Acá tenemos alfa y phi. En el triángulo PBQ, en el triángulo ABC, alfa y phi. Ya, ahí está. ¿Correcto? Entonces ahí nosotros tenemos ya esos dos triángulos, el triángulo PBQ y el triángulo ABC, semejantes. Ya, ahí está. Entonces, ahí está. El triángulo PBQ y el triángulo ABC son semejantes. Ya está. Y vamos a trabajar aquí, pues. Ahí está. Mira, a alfa se lo pone 5. A este alfa se lo pone 10. ¿No? Estamos trabajando la semejanza del triángulo pequeño a el triángulo grande. A alfa se lo pone 5. A alfa se lo pone 10. Ahora acá,
acá voy a completar este ángulo, ¿ya? Hay que completar este ángulo. Entonces, acá le podemos poner cualquier medida, ¿ya? Que va a ser igual a este ángulo de acá. Porque ya sabemos nosotros que el triángulo PBQ y el triángulo ABC son semejantes. Este ángulo, entonces, se lo pone 8. A este ángulo se lo pone 5 más X. Ahí está. 8 es a 5 más X. Entonces, acá tú resuelves, ¿no? Ahí ya puedes resolver ¿no? La proporción, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros que, a ver, acá podemos sacar quinta, ¿ya? Mira, acá se puede sacar quinta y te queda 1 y te queda 2. 1 por 5 más X, 5 más X. 2 por 8, 16. Mira, ahí está. ¿Ya? Sacas quinta. 1 y 2. 1 por 5 más X, 5 más X. 2 por 8, 16. Y este 5 pasa a restar al 16. Este 5 pasa a restar al 16. Entonces el X es igual a 11. El X es igual a 11. ¿Ya? Y se acabó el problema. Nada más. Eso es todo. ¿Ya? Ahí tienes entonces el problema 8. ¿Ya? Ahí está el problema 8. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda con este problema? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, muy bien. Todo claro. Perfecto. Ya, muy bien. Ya. Entonces, a ver, vamos al problema número 9. Problema 9. El problema 9 creo que no está como en el libro, ¿no? Está diferente, creo, ¿no? El problema 9. Sí, ¿no? Está diferente el problema 9. Ya, a ver. Entonces vamos a tener que trabajarlo en la pizarra, ¿ya? Voy a encender la cámara. A ver, un momento, por favor. Ya, a ver. Ya, a ver, el problema, a ver, es así, ¿no? Vamos a revisar. Ya, el gráfico creo que está igual. Ya, acá creo que hay un alfa y acá hay un alfa, creo, ¿no? Así es, ¿sí?
Acá, el X creo que está acá. Les piden calcular AC. ¿Sí? Les piden calcular AC, creo que es. ¿Ya? Acá creo que tienen, a ver, acá tienen un 2, ¿no? Acá está el 10, creo. A ver, y esto de acá es 3 y esto de acá es 4. Así creo que está. Y este ángulo es igual a este ángulo, creo que así es. BC es lo que vas a calcular. Ya, BC es lo que vas a calcular entonces. Ya, así. A ver, ya, así son los datos, creo. Y acá hay beta, beta, creo, ¿no? Acá hay beta, beta, así es. Así está el problema, creo. A ver. Sí, ya. Bien, entonces vamos a ver acá lo siguiente. Ya. Mira, ahí se observa que el triángulo ABE y el triángulo ACD son semejantes, ¿no? El triángulo ABE y el triángulo ACD son semejantes, ¿ya? Porque mira, alfa, beta en el triángulo ABE, en el triángulo ACD, alfa y beta. Ahí está la semejanza, ¿ya? Entonces el triángulo ABE semejante, a ver, vamos a hacerlo por acá, triángulo ABE semejante al triángulo ACD. Ahí está. Ahora, hay un isósceles, ¿no? Por ahí me indicaron. Claro, Sebastián. ACD isósceles. Alfa, alfa. Alfa, alfa. Si a este alfa se lo pone 12, a este alfa se lo pone 12. Claro, sí. Ya, entonces el triángulo ABE es semejante al triángulo ACD. ¿No? Ahí está. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ya hacemos la semejanza nomás. Pues. Mira, en el triángulo pequeño a alfa se lo pone 3. En el triángulo grande a este alfa se lo pone 12. Ahora, a este beta en el triángulo pequeño se lo pone 2. Y a este beta en el triángulo grande se lo pone x, 4 más x. 4 más x. Entonces acá nosotros tenemos lo siguiente. 3 y 12 sacas tercia. Entonces aquí te va a quedar 1 por 4 más x, 4 más x. A ver, acá lo hago ya. 4 más x. Y acá me va a quedar 4 por 2, 8. Y el x te queda 4. ¿Ya? Ese es BC. ¿Ya? Ahí está. Ya, pero, a ver, lean bien la pregunta. ¿Es BC? ¿Tiene que calcular BC o tiene que calcular AC? AC es, claro, es AC. AC es lo que tenían que calcular, no BC. ¿Ya? Es AC lo que se va a calcular. Entonces, AC, ahora sí, es igual a 4 más 4. 4 más 4, que es BC. Entonces, la longitud de AC es 8. Y ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema, listo ya. ¿Correcto? Ahí está, entonces, la respuesta sería 8. ¿Ya, chicos? Ahí está. ¿Ya? Este es el problema, entonces. Ya lo han cambiado acá. ¿Ya? Porque no es así. Ya es como está en la pizarra. Ya. Listo. Ahí tenemos ahora el problema 10. ¿Ya? A ver, perdón. ¿Alguna duda acá? Con el problema número 9. Ya, está bien todo. Perfecto. Ya, todo bien, me dice. Entonces,
Ya, vámonos al problema 10. En el problema 10, chicos, dice lo siguiente. Tenemos un triángulo donde los lados miden 3, 4, 6. Ya, ahí está el triángulo, pero hay un triángulo semejante a este triángulo. Ya, tenemos aparte un triángulo semejante a él. Entonces, ahí está el triángulo PQR. Entonces, si este lado mide 3, este lado va a medir 3 por una constante. Si este lado mide 4, 4 por la misma constante. Si este lado mide 6, 6 por la misma constante. Entonces, ¿por qué? Porque el problema dice que habla, ¿no?, de un triángulo semejante a él. Son semejantes. Si él mide 3, 3 por una constante. Si él mide 4, 4 por la misma constante. Si él mide 6, 6 por la misma constante. Pero acá nosotros tenemos lo siguiente. Dice que el perímetro de este triángulo, es 39. 3n más 4n más 6n igual a 39. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con el dato del perímetro. ¿Ya? El perímetro, entonces, trabajaría así, ¿no? 3n más 4n más 6n igual a 39. Acá yo voy a calcular n. Acá voy a calcular n. 13n igual a 39. El n es 3. Y como el n es 3, ya yo puedo calcular el lado mayor. El lado mayor, ¿no?, es 6n. PR, 6n. O sea, 6 por 3. PR es 6 por 3. Ahí está. El lado mayor sería 6 por n, 6 por 3, o sea, 18. Y ahí está la respuesta del problema. ¿Ya? Ahí tienes la respuesta del problema. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el problema número 10. El problema número 10, entonces, hemos trabajado acá con el tercer caso de semejanza, ¿ya? Porque estamos viendo que los triángulos tienen dos ángulos de igual, sus tres lados respectivamente proporcionales, ¿no? 3, 3 por una constante, 4, 4 por la misma constante, 6, 6 por la misma constante. Entonces, este triángulo es semejante a él. ¿Correcto? Y ahí está, pues entonces ya trabajas con el perímetro, ¿ya? Trabajas con el perímetro, 3n más 4n más 6n igual a 39, calculas n y ahí ya te sale el lado mayor. El lado mayor sería 6 por 3 y 6 por 3, 18, ¿no? Y ahí está el problema, chicos, número 10. A ver, revisamos. Bien, chicos, no hay dudas, creo, con este problema, ¿ya? No hay dudas. Entonces, sí, porque no me han comentado algo, ¿ya? Bueno, entonces ahí hemos, ¿no?, trabajado el problema número 10, ¿ya? Ahí está el problema 10, ¿correcto? Este ha sido nuestro tema, entonces, de hoy, ¿ya? Nos ha tocado trabajar proporcionalidad y semejanza, ¿ya? Hemos visto, ¿no?, los teoremas en proporcionalidad y hemos visto también, hemos revisado ya los teoremas de semejanza, ¿correcto? Entonces, este ha sido nuestro tema de hoy día, ¿correcto? Bueno, veo que no hay ninguna pregunta para este problema. Ya, entonces te dejo descansar para tu siguiente clase, ¿correcto? Nos estamos viendo la próxima semana, el próximo sábado. Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias, gracias, Alexandra. Gracias.